Hola, ¿sabías que Bolivia Unida es como un chiste? Por ejemplo, un Coya, un Camba y un Chapaco entran a votar. ¿Quién termina ganando? Efectivamente, el MAS. ¿Por qué? Porque este país no es uno, son tres que se odian pero se necesitan para existir. Mientras uno existe más Estado al grito del halala, el otro te pide federalismo por TikTok y el del sur solo quiere que lo recuerden mientras te canta una cueca. Hoy te voy a explicar por qué Bolivia no está al borde de dividirse, sino que ya estaba partida desde antes y ni siquiera nos dimos cuenta. Esto es Política y de Tot, y si todavía crees que todo esto se arregla simplemente con elecciones, mejor anda al cine a ver alguna de las nuevas películas de ciencia ficción. Si quieres entender por qué Bolivia no funciona como país, no tienes que ir a mirar solamente a los políticos, a la economía o a las leyes. Tienes que mirar más profundo, más hacia el lado de la identidad cultural. Bolivia está formada como mínimo por tres pueblos muy distintos, que nunca fueron unidos, apenas encajados como una pieza suelta de rompecabezas que no tendría que estar en ese lugar. Por un lado tenemos a los Collas. Son los pueblos del altiplano, de La Paz, Potosí, Oruro y buena parte de Cochabamba. Su identidad es fuerte, profundamente ligada a lo indígena, a lo comunitario, y no se ven a sí mismos como una minoría más. Se ven como la base misma de lo que debería representar ser boliviano. Están organizados en sindicatos, comunidades, cooperativas, con una historia de resistencia y exclusión infinita. Para ellos el Estado no es algo lejano, es una herramienta de protección, de revancha histórica, y por ello mismo el MAS no es solo un partido político, es una forma de simbolizar que después de siglos de discriminación, ahora mandan los que nunca tuvieron poder. Después están los Cambas. Gente del Oriente, de Santa Cruz, Beni, Pando, la Amazonía boliviana. Identidad mestiza, criolla, más influenciada por Brasil, con una lógica del comercio, orgullosos de su trabajo, de su producción, de su independencia. No creen en el Estado como benefactor, sino como un estorbo. Y si les das a elegir entre obedecer a la paz o hacer las cosas a su manera, siempre van a elegir lo segundo. Por eso hablar tanto de autonomía, de descentralización, de el Canva no es colla, se escucha día a día. Y por último están los chapacos, los tarijeños, una mezcla singular entre gauchos, sureños, un poco collas, un poco cambas, muy suyos. Tarija siempre fue como el primo callado de la familia, el que ponía el gas, pagaba los impuestos, cantaba la cueca, pero nadie lo invitaba a decidir. Orgullosos, con raíces profundas, pero invisibles en el tablero político nacional. Estas tres identidades no son un invento moderno, son el reflejo de una historia mal cocida donde nunca se discutió cómo convivir, ni bajo qué reglas, y ahora lo estamos pagando. La grieta entre collas y cambas no es solo cultural, es sobre todo también económica, y está envenenada por una pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién mantiene a quién? Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca son los motores productivos del país. Ahí están los cultivos, los hidrocarburos, la agroindustria. Son departamentos que generan riqueza, exportan y pagan impuestos. Después
está el altiplano, con un modelo más orientado a la redistribución, más vinculado a la economía informal, al empleo público, al bono, al subsidio. Entonces, es normal que el Canva diga, yo laburo, yo produzco, yo doy, ¿y qué recibo? Regulación, impuestos, desprecio. También es normal que el Coya conteste, durante siglos ustedes nos pisotearon, ahora les toca compartir. La Paz se lleva la administración central y Santa Cruz se lleva la etiqueta de privilegiados. Tarija pone el gas. Pero tampoco es que decida qué es lo que se va a hacer con él. Y así, cada uno guarda su resentimiento en silencio. Los Coyas ven a los Cambas como arrogantes, racistas, soberbios. Los Cambas ven a los Coyas como víctimas eternas, que siempre exigen pero nunca agradecen. Y la verdad es que en el fondo nadie se escucha. Todos creen que tienen la razón y lo peor, todos creen que el otro es el problema. Ese resentimiento no aparece de un día para otro. Se cocina a fuego lento en los discursos, en los medios, en las escuelas, hasta que llegue un día en el que todo explote. A veces en las elecciones, a veces en los paros, a veces en enfrentamientos cívicos. Y el Estado, bueno, el Estado mira para otro lado. Si todo lo que te vengo contando hasta ahora parece un mal matrimonio, bueno, hubo un momento en el que el divorcio estuvo sobre la mesa, literalmente hablando. Esto fue entre el 2006 y el 2008. Evo Morales acababa de llegar al poder con una legitimidad bestial en el Oriente, el Occidente, un respaldo popular inmenso, una visión del país completamente nueva. Por primera vez el Estado boliviano se definía como plurinacional, con prioridad a lo indígena, a lo comunitario, a lo andino. ¿Y qué pasó? El Oriente sintió que el país lo estaba ninguneando, se lo estaba llevando por delante. Ahí surgió la famosa medialuna: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. 4 departamentos que dijeron, hasta acá llegamos. Nosotros también existimos, también producimos, también decidimos. La gente salió a los cabildos, las plazas se llenaron, se redactaron estatutos autonómicos, se declaró que cada región manejaría su territorio, sus tierras, sus recursos con sus normas. No estaban pidiendo separarse del país, pero casi. Era un grito de autonomía al borde del abismo. Y los que estaban al frente no eran unos improvisados. Fíjate bien, en Santa Cruz tenías a Rubén Costas, un tipo que venía del Comité Pro Santa Cruz. Prefecto electo con más del 60% de los votos. Tenía liderazgo territorial, capacidad de organización, respaldo cívico. En Tarija estaba Mario Cosío, otro prefecto electo por voto popular, defensor férreo de las regalías del gas, una figura de dentro con buena llegada, incluso a los lugares populares por su discurso de centro. Y en Beni tenías a Ernesto Suárez, dirigente con peso local, muy vinculado a las autonomías, con apoyo en su departamento masivo. Y por último, pero no menos importante, estaba Leopoldo Fernández en Pando, el más polémico, pero con liderazgo real en el norte. Estos tipos estaban construyendo una alternativa territorial al MAS. Querían un país donde la paz no decidiera todo, donde los recursos y la plata de los mismos se quedaran donde se producían,
donde el Oriente dejara de ser tratado como un invitado incómodo. Y entonces vino la respuesta. No fue un debate democrático, no fue una mesa de diálogo o negociación, fue una contraofensiva política, judicial y mediática. A los líderes les inventaron de todo: corrupción, sedición, terrorismo, separatismo. Mario Cosío fue destituido e inhabilitado, se tuvo que exiliar en Paraguay y nunca más pudo volver a competir en el ámbito político. Leopoldo Fernández lo metieron preso por los hechos del porvenir. Estuvo 4 años detenido sin una condena firme. A Rubén Costas lo arrinconaron con procesos interminables. A Suárez le abrieron más de 20 causas judiciales. Y así, uno por uno, fueron borrando a los líderes autonomistas. ¿El resultado? Sí. En el papel se aprobaron las autonomías en la nueva constitución, pero se las vació de contenido. Era una victoria para el MAS y una derrota real para la descentralización. Desde entonces la palabra autonomía quedó como un recuerdo de algo que pudo ser y nunca fue. Después de la tormenta, el MAS presentó su versión de las autonomías. Una suerte de premio consuelo. Está bien, sean autónomos, pero con nuestras reglas. Se creó un sistema enredado, burocrático, con varias formas de autonomía: departamental, municipal, regional, indígena. Un rompecabezas que parecía dar libertades, pero en la práctica concentraba todo el poder en La Paz. Y para entender cómo funciona esta autonomía trucha, hay que mirar un ejemplo claro: el gas de Yacuiba. Yacuiba es parte del Gran Chaco, en Tarija. Ahí está una de las reservas gasíferas más importantes del país. Y según la lógica territorial, los recursos deberían beneficiar directamente a la región. Pero, ¿qué pasó? El gobierno central decidió sobre la explotación, la distribución y la comercialización sin consultar con las autoridades chaqueñas ni departamentales. Las regalías se calcularon según población y no según producción. La región autónoma del Gran Chaco, que tenía su propio estatuto, su propio gobierno, terminó dependiendo de los tecnócratas paceños para todo. Y así, la autonomía dejó de ser un derecho para convertirse en una decoración más. Un barniz, un título sin contenido real. Porque si no tienes control sobre tus propios recursos, ni sobre tu presupuesto, ni sobre tus competencias, entonces realmente no sos autónomo. Sos una oficina descentralizada con un nombre pomposo. Llegamos al 2020, después del fraude, de la renuncia de Evo y del desastre del gobierno interino de Áñez. Bolivia tenía la oportunidad de dar un giro. Pero, ¿qué pasó? Otra vez la fractura cultural de la región se impuso a la estrategia política. Camacho se lanza como candidato, otra vez diciendo que no lo haría, un tipo que tenía fuerza en Santa Cruz, pero que en el occidente no lo podían ni ver, y Mesa, que tenía algo más de alcance nacional, nunca fue amado por los cruceños. Entonces el resultado fue el peor de todos.
división del voto, cero coordinación y obviamente el regreso del MAS con mayoría absoluta. ¿Sabes qué fue lo más triste? Muchos votantes sabían que si Camacho se presentaba con Pumari, Mesa no llegaba ni de pedo. Y que si Mesa no llegaba, ganaba Arce. Votaron igual por Camacho, solo para no darle el gusto a un Colla. También se puede tener esta visión al revés. En el occidente, Camacho era visto como un símbolo del racismo cruceño, como el golpista, como el separatista y el evangélico con la Biblia. Entonces, cada región votó más por resentimiento que por esperanza. Y el MAS, que ya tiene siempre asegurado su 40% por estructura, por disciplina, adoctrinamiento, miró desde fuera, hizo su trabajo y como sus enemigos se devoraban entre ellos, no ganó porque enamoró. Ganó porque los demás se odiaban más entre sí que al mismo MAS. Separarse no es una opción, pero seguir como estamos tampoco. No podemos hablar de futuro si no arreglamos la base. Y la base está podrida. Necesitamos una nueva arquitectura política. Una república de verdad, donde cada departamento tenga el poder real de decidir, donde la autonomía no sea un disfraz, donde las elecciones no sean batallas tribales, sino debates de proyectos. Pero para lograr todo eso, antes tenemos que sacar al MAS del poder. No porque sean los malos, sino porque ya no hay una democracia real mientras controlen el Estado como una finca propia. Para lograr eso, no podemos seguir en la política partidaria chiquita. No es momento de egos, de siglas, ni de campañas. Es momento de un mandato constituyente. Una unidad nacional, no para gobernar, sino para reformar. Una nueva constitución, un nuevo TSE, una nueva lógica. Después ya habrá tiempo para votar a quien quieras, a quien te guste. Ahora lo urgente es salvar al país. Yo propongo un formato más parecido con el que tiene la Argentina, Estados Unidos, ser unas repúblicas federales en las cuales cada departamento pueda tener su propia legislación y su propia autonomía ante el gobierno central, que sea más una unión de departamentos que un país estructurado hacia abajo. Así no puedes reunir el poder en un solo lugar, porque vamos a seguir con los discursos de que si gana un Camba, toda la política durante esos 4 años va a estar centrada en Santa Cruz. Si gana un paseño, toda la política va a estar centrada en la redistribución de lo que se consigue en el oriente hacia el occidente. Y si gana un tarijeño, que no gana hace mucho, pero bueno, puede pasar, ya se ha visto en la historia boliviana tener presidentes tarijeños, y nunca sabes por dónde te va a salir. ¿Te gustaría una Bolivia donde podamos pensar distinto sin odiarnos? ¿O vamos a seguir jugando al país mientras todo se cae a pedazos? Te leo en los comentarios y si te sirvió este video, compartilo. Que la grieta no nos tape el futuro. Nos vemos en el próximo episodio de Política de Tot. Gracias por ver el video.